Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia. ¿Con quién va a ser? Con Alberto Garín, ¿qué tal? Pues aquí me tienes, dando cumplida promesa, algo que dijimos a nuestros espectadores cuando hicimos aquel pedazo de historias dedicado a los orígenes de la Primera Guerra Mundial. Sí, que muchos dejaron en los comentarios, oye, haced ese en concreto sobre la Primera Guerra Mundial, pero sobre las batallas más desconocidas. Eso es, sobre todos esos frentes de batalla que no son el frente occidental de Europa. Sí, porque generalmente en esto lo que tenemos es como, pues eso, las batallas, los que más se conocen, obviamente las que nos pillan más cerca, pero hay otras tantas muy interesantes fuera. Así que nada, cuando quieras, Alberto. De modo que, tal como decíamos, Jano, lo que vamos a hacer es abordar la Primera Guerra Mundial, pero no en el frente más conocido, que es el frente occidental, sino en todos esos frentes que se dispersaron por el resto del mundo, que por eso fue una guerra mundial. Bien es cierto que lo que ocurría en el frente occidental influyó en los otros frentes y viceversa, pero seguro que tendremos ocasión de volver en futuros programas a ese frente occidental, a hablar a ese primer avance rápido de finales de 1914, que se frena con la primera batalla del Marne, a las costosísimas, muy sangrientas batallas de 1916, Verdún, Somme, o a esas campañas finales tras la segunda batalla del Marne de comienzos de 1918, que terminó con la ofensiva de los 100 días. Pero como decía, vamos a repasar a los otros contendientes que entraron en conflicto en esa Primera Guerra Mundial y cómo la presencia de esos países en esa Primera Guerra Mundial había de tener unas consecuencias a futuro absolutamente brutales. Comencemos por aquel que había declarado la guerra inicial, que es Austria. El imperio austrohúngaro, que es el que le declara la guerra a finales de julio a Serbia, en principio va a tener ese frente contra los serbios, un frente en el que en un primer momento va a ser frenado, pero que al cabo de algunos meses logrará tomar de nuevo la iniciativa y avanzar por toda Serbia hasta conquistar por completo este territorio e incluso el vecino reino de Montenegro. Pero mientras esto ocurría en ese frente balcánico, con ese parón inicial, a Austria-Hungría se le abrió un segundo frente en 1914, en este caso contra el Imperio ruso. Un frente en el que, de nuevo, no hay un avance claro inicial hasta que Alemania también se involucra, y esta es una de las principales herencias de la Primera Guerra Mundial. Austria terminó por ser una potencia completamente plegada a la voluntad de los oficiales alemanes. Entonces la famosa batalla de Tannenberg, donde los rusos claramente tienen que retroceder y que va a permitir que los austriacos y los alemanes, sobre todo estos últimos, avancen sobre Rusia. Es muy curioso porque para 1916 será la famosa ofensiva Brusilov, que es el único momento en el que los ejércitos rusos lograron contraatacar y hacer retroceder a las tropas de austriacos y alemanes. Sobre todo porque en ese momento está la gran batalla de Verdún y la contrabatalla del Somme, que está atrayendo muchísimas tropas alemanas. Digamos que el esfuerzo en la parte oriental ha quedado en manos de Austria. Austria vuelve a mostrar su ineficiencia y eso va a permitir en gran medida la contraofensiva de Brusilov, que tampoco fue muy lejos. Al final terminó por detenerse. Una contraofensiva que abriría un nuevo frente para Austria, puesto que Rumanía decidiría unirse a los aliados de la Entente. Decidió unirse a Rusia, aprovechando esa retirada de los austriacos en esa ofensiva Brusilov. Otro frente en el que, a pesar de todo, los austriacos también lograron contener a los rumanos e incluso ocupar el territorio. Pero es que antes, en 1915, Italia, que de partida, antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, era aliado de Alemania y Austria, cambió de bando, se pasó con los de la Entente, con Francia, con la Gran Bretaña, con Rusia y atacó por la zona de los Alpes a Austria, en una guerra de posiciones en las que murieron cientos de miles de soldados y en el que tanto austríacos como italianos, sobre todo estos últimos, se mostraron terriblemente ineficientes. A modo de balance, y he hecho un repaso rapidísimo a las operaciones en Austria, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir tres elementos fundamentales.
Por un lado, la principal dificultad que tenía el ejército austriaco era el hecho de ser ese imperio pluriétnico, multilingüe, de modo que en muchos casos las tropas, que podían ser croatas, checos, eslovenos, tenían que seguir las instrucciones que daban oficiales austriacos en alemán, un idioma que podían no conocer. De modo que esa heterogeneidad del imperio provocó una primera gran debilidad por parte de ese ejército austrohúngaro que explica muchas de esas dificultades que tuvo en el frente de Serbia en 1914 para contener en un primer momento a los italianos en 1915 o la retirada inicial en la ofensiva Brusilov contra los rusos de 1916. El segundo elemento es que en el momento que ya para 1918 todo se viene abajo, hubo deserciones masivas por parte de todas estas minorías que integraban el ejército austrohúngaro y que vinieron a demostrar que el futuro de ese imperio pasaba por la atomización del mismo, por la secesión de las diferentes identidades nacionales, de modo que Austria solo podía quedarse con Austria, con la parte germanoparlante. Y la tercera fue esa dependencia que yo acabo de explicar del mundo alemán, que será lo que anuncie el futuro Anschluss que llevaría a cabo Hitler ya para 1938, cuando incorporó a su nueva Alemania, a su Tercer Reich, al único país germanoparlante que había quedado fuera de la unidad alemana llevada a cabo en 1871, que fue Austria. Entonces, esa debilidad que llevó a la anexión por parte de la Alemania de Hitler de Austria es el resultado de esa debilidad mostrada por Austria durante la Primera Guerra Mundial. Probablemente una consecuencia inesperada. Es muy posible que el emperador Francisco José, que era quien reinaba en Austria cuando arranca la Primera Guerra Mundial, no solamente no pensaba que su imperio se fuera a descomponer, sino que tampoco creía que un día su país directamente sería anexionado por Alemania. Otro frente, en este caso el primer rival al que se enfrenta Austria, lo hemos mencionado, Serbia. Austria le declaró la guerra a Serbia en ese julio de 1914 y en un primer momento los serbios fueron capaces de contener el avance de las tropas austriacas. A los pocos meses, sin embargo, ya reforzados por los alemanes, los austriacos lograron avanzar por Serbia, ocupar la totalidad del territorio, incluso cuando ya el vecino reino de Montenegro se había metido en la Primera Guerra Mundial como aliado de Serbia, como enemigo de Austria. Montenegro también va a ser ocupado, pero buena parte de ese ejército serbio va a lograr huir y los aliados de la Entente le van a trasladar a la isla griega de Corfú, desde donde años después serán capaces de volver a la línea del frente y liberar Serbia. Consecuencia, también muy interesante, la ocupación de Montenegro y la práctica entrega de ese territorio en manos austriacas, al contrario de Serbia, que fue capaz, incluso derrotada, de mantener un ejército vivo que se encargó en 1918 de recuperar el territorio, va a provocar que sea Serbia quien encabece, tal como ya había pretendido antes de la Primera Guerra Mundial, la unificación de todos estos eslavos del sur, de ese país que terminaría por llamarse Yugoslavia, en donde, como digo, el corazón de ese país sería Serbia. Esto es muy interesante porque en la Segunda Guerra Mundial Yugoslavia sufriría un proceso de descomposición, en donde, por ejemplo, la parte de Croacia sería claramente aliada de los alemanes de Hitler, y tras la Segunda Guerra Mundial Serbia siguió siendo el corazón que articularía Yugoslavia hasta la descomposición definitiva de este país en las guerras que comenzaron en 1991, donde de nuevo quien trató de retener la unidad de esos eslavos del sur fueron los serbios. Pues todo esto es la herencia de esa Primera Guerra Mundial, donde Serbia mostró que había sido el único país de todos ellos. Montenegro fue ocupado sin ofrecer mayor resistencia posterior, o los croatas formaban parte del Imperio Austrohúngaro y formaron parte de esos ejércitos ineficientes de que hemos mencionado al principio. Serbia fue la que pudo salir exitosa de esa Primera Guerra Mundial y lo que va a explicar por qué durante la siguiente centuria va a ser en torno a Serbia en donde se quiera articular ese mundo de los yugoslavos del sur.
Vamos a otro frente de batalla. En este caso, al más oriental en Europa, que es el del Imperio Ruso que acabamos de citar. Los rusos habían movilizado sus tropas ya desde finales de julio. Es un país inmenso. Desplazar a todos sus ejércitos iba a suponer una gran cantidad de tiempo, de modo que antes de hacer cualquier declaración de guerra, estos rusos tenían que estar bien organizados. Bien, en principio los rusos van a tener un frente de batalla claro, que es contra austriacos y alemanes, en esencia en lo que en la actualidad es Polonia. En ese frente de batalla, aunque en un primer momento parecía que los rusos eran capaces de avanzar sobre los austriacos, muy rápidamente, en esa derrota de Tannenberg, alemanes y austriacos pusieron en retirada a los rusos, que de esa manera se vieron obligados a retroceder ya desde 1914. Pero es que a finales de ese año a los rusos se les abrió un segundo frente. Y ese segundo frente es cuando el Imperio Otomano decidió entrar en la guerra y lo hizo al lado de las potencias centrales, de Austria-Hungría y de Alemania. ¿Dónde estaba la frontera entre rusos y turcos? En el Cáucaso. En un Cáucaso heterogéneo, complejo, lleno de problemas. ¿Por qué heterogéneo y complejo? Porque curiosamente, al norte de la frontera entre Turquía y Rusia, en la parte rusa, había una serie de territorios donde vivían poblaciones musulmanas. Pensemos, por ejemplo, Azerbaiyán. Mientras que al sur de la frontera, donde estaba el Imperio Otomano, había regiones donde había habitantes mayoritariamente cristianos, los armenios. ¿Esto qué provocaba? Pues que ni rusos ni turcos estuvieran nada convencidos de las fidelidades de los hombres que guardaban esa frontera. La guerra del Cáucaso fue una guerra un tanto singular, porque en principio la ofensiva fue enviada por los otomanos a finales de 1914, comienzos de 1915, asesorados por oficiales alemanes, lograron avanzar hacia el norte del Cáucaso, haciendo retroceder ellos también a los ejércitos rusos, hasta que se presentó ese singular general invierno con unas tropas otomanas no preparadas para el frío, y los rusos logran avanzar, logran cruzar la frontera, logran introducirse dentro del Cáucaso turco y avanzar claramente hacia el centro de Anatolia. Esa sería la justificación que pocos meses después utilizaría el gobierno turco para poner en marcha el genocidio contra los armenios, puesto que consideraron que lejos de que la retirada de los turcos del Cáucaso hubiera sido el resultado de la mala planificación de los oficiales turcos, comenzando por el mismísimo Enver Pasha, uno de los 3 hombres fuertes del régimen otomano de la época, ministro de Defensa, en lugar de haber sido una mala planificación por parte de las autoridades militares, consideraron que el retroceso se había debido a la traición de los locales, mayoritariamente armenios, que se habían mostrado favorables a los rusos. Sí, es cierto, hubo unos cuantos armenios que se mostraron favorables a los rusos, pero también es cierto la ineficiencia, las malas decisiones tomadas por los oficiales otomanos. Sobre ese genocidio armenio hemos hecho un programa con Ricardo Ruiz de la Serna que les invito a ver, ese pedazo de historia. A partir de ese momento, el frente del Cáucaso fue relativamente estable porque Rusia decidió enfocarse más en el otro frente donde se estaba retirando, que era la frontera con alemanes y austriacos. Y ahí es cuando en 1916, tal como comentábamos antes, lanzaron la famosa ofensiva Brusilov, que en un primer momento sí consiguió hacer retroceder a alemanes y a austriacos, si bien es cierto que poco después estos lograron parar esa ofensiva y empezar a hacer retroceder las tropas rusas. ¿Por qué? Porque Rusia había llegado al límite de su capacidad para poder nutrir esas tropas, un país desde el punto de vista de la gestión bastante ineficiente, generando un malestar generalizado de la sociedad rusa, tanto de los soldados que estaban en el frente como de los obreros que estaban en la retaguardia, y hemos de pensar que eso es lo que va a terminar por hacer estallar la Revolución Rusa. La primera etapa, la de febrero de 1917, y sobre todo la segunda, la de octubre de 1917, más allá de que sean en marzo y noviembre, por la diferencia de calendario, que es cuando ya los bolcheviques de Lenin tomaron el poder. A partir de ahí los bolcheviques terminaron por firmar la paz
con alemanes y austriacos, la paz de Brest-Litovsk en 1918, que va a permitir a los alemanes y austriacos no solamente avanzar una gran cantidad de territorio dentro de Rusia, todo lo que es Polonia, las repúblicas bálticas, buena parte de Ucrania, sino además desplazar una cantidad importante de soldados alemanes desde ese frente oriental hacia el frente occidental, que será la última gran ofensiva que pongan en marcha los alemanes en ese frente occidental en el verano de 1918, una vez que han conseguido retirar tropas del frente ruso. Principal consecuencia, por tanto, para Rusia, la desaparición rotunda y total del Imperio ruso, la desaparición física del mismísimo zar, la Revolución rusa, la constitución de la Unión Soviética y todo lo que eso va a provocar en la historia del siglo XX. Como vamos viendo, Austria, Serbia, Rusia, es cuando tomamos conciencia de hasta qué punto la Primera Guerra Mundial tiene un legado que realmente va a marcar muchísimo el tiempo. O sea, la Unión Soviética existía antes de la Segunda Guerra Mundial, es consecuencia de la Primera Guerra Mundial. La articulación, desarticulación de Yugoslavia. Pensemos, la Unión Soviética, que va a durar hasta los años 90. La articulación, desarticulación de Yugoslavia en torno a Serbia arranca en la Primera Guerra Mundial y también va a llegar hasta los años 90. Por eso quería Jano entrar en esta dinámica de hablar de los otros frentes, porque a la larga son los más olvidados y los que, sin embargo, han tenido consecuencias históricas más prolongadas. Bueno, esto que es verdad, pasa también con otros conflictos, pero también había otros frentes fuera de Europa. Eso es, ya en 1914 hay frentes de batalla que se abren fuera del ámbito europeo. Ya hemos mencionado el caso del Imperio Otomano, que vamos a repasar ahora mismo, pero también es cuando estallan los conflictos en África, o hay conflictos en Extremo Oriente, e incluso en América del Sur. El caso de América del Sur es muy curioso porque hay una flota alemana que estaba, digamos, establecida en la Micronesia, y desde allí va a ser enviada, al principio en un puerto en China, y de allí a la Micronesia va a ser enviada una parte al Océano Índico, otra parte irá hacia América del Sur. Es la famosa batalla de Coronel, donde los alemanes hundieron el famoso almirante Graf Spee, hundió una flota británica, siendo la mayor derrota naval sufrida por la Gran Bretaña desde hacía 2 siglos. El almirante Graf Spee con su flota se dirigirá al Atlántico Sur y cuando está cerca de las Malvinas será atrapado por otra flota británica que le va a hundir. Pero más allá de estas cuestiones que existieron y que pudieron ser importantes, quiero volver a los frentes que van a tener consecuencias. Entonces, vamos con el caso del Imperio Otomano que estaba mencionando antes. En el caso del Imperio Otomano, los otomanos de partida se mostraban neutrales, más allá de una clara amistad hacia el mundo alemán, hacia el mundo del Kaiser. Ya en agosto de 1914 firman un acuerdo secreto que le permite a la flota alemana usar los puertos turcos, hasta el punto de que llegan a amarrar navíos de guerra alemanes en la mismísima Constantinopla. Esto es muy simpático porque, claro, que uno tenga cierta querencia por los alemanes está bien, pero que los navíos de guerra alemanes atraquen en Constantinopla ya era muy vistoso, y lo justificaron diciendo que los turcos habían comprado los navíos, hasta el punto de que los marinos alemanes se quitaron la gorrita propia de la marina alemana y se pusieron los gorritos propios de los turcos, los fez de los turcos. Pero bueno, esta componente duraría poco. Para finales de octubre era evidente que el Imperio Otomano estaba en guerra, y para primeros de noviembre las potencias de la Entente, Rusia, Francia, Gran Bretaña, declararon la guerra al Imperio Turco. Bien, a partir de aquí, el Imperio Turco va a tener una serie de frentes importantes. Hemos de preguntarnos por qué los otomanos quisieron involucrarse en la Primera Guerra Mundial, más allá de esa querencia por el Kaiser. En realidad buscaban recuperar posiciones o el prestigio que habían venido perdiendo desde hacía medio siglo, según habían ido siendo expulsados de la península de los Balcanes, y trataban de ver hasta qué punto podían recuperar algunas de esas posiciones. Es muy interesante porque hay algunos inconvenientes. En el frente de los Balcanes, de partida, con el avance de los austríacos sobre Serbia y Montenegro, pues su aliado estaba ahí. Había otros 2 países que estaban mezclados en la historia, por un lado Bulgaria, por otro lado Grecia. Curiosamente, Bulgaria entró
a favor de Austria, Alemania y Turquía. Por tanto, los turcos no podían hacer nada por el lado de Bulgaria. Grecia, pese a las querencias del rey de Grecia, Constantino I, por los alemanes, estuvieron en un impasse hasta muy final de la guerra. Ya va a ser a partir de 1917 cuando entre la guerra, cuando ya las a favor de Gran Bretaña, Francia, ya en ese momento Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, en contra de los turcos. De modo que el frente balcánico no es el frente que los otomanos le va a preocupar más. Por eso, la primera iniciativa militar importante que van a llevar a cabo va a ser por el Cáucaso, la que acabamos de mencionar, enfrentándose al Imperio ruso, donde de partida fue exitoso, aunque muy rápidamente tuvieron que echar marcha atrás. Pero sobre todo, los alemanes esperaban que los turcos les ayudaran para romper la ruta comercial, la ruta de avituallamiento más importante del Imperio Británico, que era hacia la India, cruzando el Canal de Suez. De modo que los otomanos van a dirigir sus tropas, además de la ofensiva por el Cáucaso, contra el Canal de Suez. No va a funcionar. En Suez los británicos les esperaban, van a lograr detener esa ofensiva sobre el Canal de Suez, pero indudablemente los otomanos van a ser un problema permanente en toda la estrategia británica, porque son aquellos que en cualquier momento, más allá de que han fracasado en el Cáucaso, no han logrado tomar Suez, ¿qué ocurre? Se en plena contienda contra los alemanes en el frente occidental, en esas batallas del Marne, de Verdún, del Somme y demás, de repente los otomanos dan el golpe de gracia y ocupan, por ejemplo, Suez. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que se van a abrir una serie de frentes secundarios, donde si bien es cierto que no entraron en conflicto grandes cantidades de tropas, sí van a marcar, una vez más, el destino tanto del Imperio Otomano como de la región que ocupaban. Inicialmente lo que se buscaba era desarticular el Imperio Otomano, además de manera inmediata, en un golpe de mano que lograra sacar a estos otomanos de la jugada. Y para ello se van a poner en marcha dos operaciones. Una muy famosa, que es la de Galípoli, en 1915, una operación que además pone en marcha el primer Lord del Almirantazgo de momento, un tipo llamado Winston Churchill, que lo tiene muy claro. Vamos a desembarcar tropas en esta península de Galípoli, que está al final de los estrechos, en la parte europea. La idea es colocamos ahí al ejército, le hacemos avanzar los pocos kilómetros que hay de Galípoli hasta Constantinopla, ocupamos la capital y de esa manera Turquía se retiraría de la guerra. Galípoli fue un auténtico desastre para el ejército británico, que le costó su puesto a Churchill y en algunos casos podría haberle costado su carrera política. Es cierto que vivió en el ostracismo durante unos cuantos lustros, hasta que volvió a resurgir antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Les invito a que puedan ver el pedazo de historias que ya hicimos sobre Winston Churchill. Cuando la operación de Galípoli se veía que no iba a funcionar, los ingleses lanzaron una nueva operación, esta vez en Mesopotamia, en el actual Irak. La idea era ir remontando los valles del Tigris y el Éufrates hasta llegar a Anatolia y a partir de ahí poder saltar hacia Constantinopla. Esta campaña de Irak fue una campaña compleja, pues si el balance final es que los ingleses lograron avanzar por toda Mesopotamia, fue a base de unas derrotas importantes por el camino. Es decir, los turcos se mostraron especialmente testarudos en ese avance de los ingleses a partir de 1915 por Mesopotamia. Pero al mismo tiempo, el hecho de no poder contenerles en Mesopotamia va a abrir las puertas a que la gran minoría que vivía en estos territorios otomanos de Mesopotamia y hacia el sur, que son los árabes, empiecen a tomar conciencia de que quizás los señores otomanos, de los que han sido súbditos desde hace unos cuantos siglos, ya no son tan poderosos como parecían y a lo mejor hasta se puede quitar del poder a estos otomanos y que sean los líderes árabes los que se queden como señores de su territorio ancestral. Y es entonces cuando se pone en marcha la famosa revuelta árabe, que va a encabezar Hussein, el jerife de la Meca, con el inestimable apoyo de un oficial inglés, T. E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, que, como saben, sobre todo a partir de 1917, va a lograr la gran ofensiva de esa revuelta árabe que va a conseguir la ocupación de Aqaba, en el Golfo del mismo nombre, y llegar incluso hasta Damasco.
Una ofensiva en la cual la ventaja es que los ingleses pusieron los pertrechos, buena parte de ellos, pero no los hombres, porque los hombres eran esencialmente árabes. De modo que eso va a debilitar claramente a ese imperio otomano, que ya no va a poder enviar tropas a cortar la gran ruta comercial del Canal de Suez y que incluso va a permitir una segunda ofensiva, esta sí, dirigida directamente por los británicos, que desde Egipto van a avanzar por las costas de Gaza y de Israel y Palestina hasta llegar a Jerusalén. Ahí es donde tenemos la famosa figura del general Allenby, que lo que van a conseguir es progresivamente ir haciendo retroceder a los turcos, evitar la posibilidad de que puedan cortar la gran ruta hacia la India, pero sobre todo van a abrir las puertas de un conflicto que dura hasta hoy. Porque lo que va a suceder es lo siguiente. Uno, los turcos van a terminar por perder la última parte que les quedaba fuera del territorio turco per se de la península Anatolia, que son los territorios árabes. Dos, se le van a dar una serie de promesas a ese mundo árabe, en principio para que el jerife de la Meca, instalado en, por ejemplo, Jerusalén o desde la propia Meca, veremos dónde le vamos a colocar, se convirtiera en gran señor de los árabes. Una promesa incumplida, puesto que se parceló todo ese mundo árabe en una multiplicidad de diferentes repúblicas. Jordania, Siria, Irak, más allá de que el jerife perdió la Meca a manos de los saudíes. 3. En esta movida contra los turcos también se incentivó la presencia de una compañía judía que colaborase en la jugada, a quien se le prometió a cambio otra porción del territorio que se iba a conquistar, que es donde hoy tenemos Israel, y que será el origen del conflicto entre el mundo israelí y sus vecinos araboparlantes, incluyendo los palestinos. Y 4. De partida, los ingleses se van a quedar como parte de su imperio con el sector que habían recuperado en ese momento. El avance de la ofensiva por Irak, la ofensiva por Tierra Santa, bien, más el apoyo de los rebeldes árabes por la parte de Jordania y de Siria, que, como digo, cuando se descolonice ese territorio tras la Segunda Guerra Mundial, será el origen de la actual guerra de Israel y Palestina. Como vemos, el Imperio Otomano seguro que aquel día no sabía la que estaba provocando. Se lanzó una aventura en la que estaba convencido de que no solamente iba a poder recuperar quizás todas las costas del Mar Negro, de las que fue señor en el pasado, sino incluso ambicionaba avanzar por el norte de África hacia Egipto, Libia y hasta donde pudiera llegar. Y resultó desapareciendo ese Imperio Otomano, reduciéndose a la realidad de la actual Turquía, una Turquía en la cual hay un personaje fundamental que es Mustafa Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna, que se había hecho un héroe para los turcos precisamente en la batalla de Galípoli, donde logró frenar esa iniciativa lanzada por Churchill para desde Galípoli conquistar Constantinopla, pero sobre todo la pérdida de todo ese mundo araboparlante en cuyo corazón habría de nacer ese conflicto de Israel y Palestina. Ojo, el conflicto de Israel y Palestina, la interminable guerra en el Yemen, que en algún momento fue controlado por los otomanos, esa guerra larvada durante décadas que terminó por estallar en el Líbano, esa guerra aún sin solventar en Siria y en cierta medida incluso todos los problemas de inestabilidad en Irak y lo que provocó la guerra de Irak contra Irán o más tarde la invasión de Irak a Kuwait. Todo eso es ese solar del Imperio Otomano que en esta Primera Guerra Mundial se desarticula a partir de estas sucesivas ofensivas de los ingleses o sus aliados los árabes y que, como digo, han tenido consecuencias hasta hoy, porque en la actualidad el conflicto israelí-palestina se mantiene, la inestabilidad en el Líbano, en Siria o en Irak se mantiene, para que veamos otra consecuencia más de esa Primera Guerra Mundial. Como ves, Jano, es curiosísimo porque siempre tenemos esa idea de la Primera Guerra Mundial como, bueno, ocurrió, fue terrible, muy sangrienta, pero luego ya llega la Segunda Guerra Mundial, que es la que termina de articular. No. Hay muchos conflictos que son herederos directos de la Primera Guerra Mundial. Otro ejemplo, porque al final esto es lo que decías, ¿no? Que hasta la actualidad perdura esos conflictos de la Primera Guerra Mundial, pero no era tampoco, digamos, el frente más al este. Había más. Sí,
había un frente más hacia el Extremo Oriente. Pues, oye, ¿cuál era ese frente? Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Pues sí, he mencionado antes que en ese año de 1914 la guerra ya se había abierto a los frentes más inesperados y hay uno muy singular en el Extremo Oriente, porque en agosto de 1914 Japón entró en la guerra. Y Japón entra en la guerra como aliado de la Gran Bretaña y por tanto de Francia y del Imperio Ruso. A Japón le habían invitado a que entrase en la guerra los británicos porque había una serie de posesiones en Extremo Oriente que pertenecían a los alemanes y que los británicos consideraban que como bases militares podían perturbar el Imperio Británico en este mundo asiático. De modo que contar con el apoyo de los japoneses podía ser importante para poner fin a la presencia de los alemanes en ese Extremo Oriente. He mencionado antes un puerto en China, Qingdao, que va a ser conquistado poco después de que Japón entre en la guerra por un gran ejército japonés y algunos soldados británicos. Pero es que además los alemanes al norte del Ecuador tenían una serie de archipiélagos que habían adquirido décadas atrás a los españoles. Estamos hablando de las Marianas o de las Carolinas o de las Marshall, que de nuevo eran unos maravillosos puertos de carboneo para que esa flota alemana pudiera estar perturbando el Imperio Británico en Asia. Y como he mencionado antes, esa es la flota que, por ejemplo, Graf Spee va a poder llevar hasta las costas de América del Sur. Pues bueno, los japoneses se encargarán de la conquista de las Carolinas, las Marshall, las Marianas, y la otra parte que quedaba del Imperio Alemán en el Pacífico, como Samoa, la van a ocupar tropas australianas y neozelandesas. Lo interesante de la jugada está en que la adquisición de todos estos territorios por parte de los japoneses con la bendición británica, porque los británicos son los que empujan a Japón a apoderarse de estos territorios para así eliminar a los alemanes, son las bases de ese imperio que Japón quiso establecer en el Pacífico y que llevaría al final a la intervención de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ese día que los británicos en agosto de 1914 invitaron a los japoneses a quedarse con los territorios alemanes en Extremo Oriente, estaban sentando las bases del futuro ataque a Pearl Harbor. Seguro que los británicos no se esperaban que les fuera a salir tan mal la jugada, pero igual que lo que acabamos de mencionar en el Imperio Otomano. Sus ofensivas para acabar contra los otomanos sentaron las bases del actual conflicto de Irán y Palestina. De modo que no podemos negarles la capacidad de los diplomáticos británicos de comienzos del siglo XX, en esta Primera Guerra Mundial, para tomar las decisiones más equivocadas, más desacertadas que uno se podía esperar. Pero vamos más lejos. El momento que se quedan con el puerto alemán en China de Qingdao es el comienzo por parte de Japón de su instalación definitiva en China. Ya contaban con un montón de privilegios comerciales por parte de Japón, pero es que ahora iban a ir un paso más allá al ocupar ya territorialmente una posición en el mero continente de China. Pero sobre todo hay un punto aún más interesante. Que los japoneses derrotaran a los alemanes venía a demostrar que esos japoneses estaban preparados para combatir y vencer a las potencias europeas, a las potencias industriales europeas, fuera complejos. Cuando comience la Segunda Guerra Mundial y se lancen contra estadounidenses, contra ingleses o contra neerlandeses en la Indonesia, ya saben cómo derrotar a un ejército europeo. Han aprendido la lección en estos arranques de la Primera Guerra Mundial y gracias, curiosamente, a la intercesión de los mismísimos británicos.
De modo que, una vez más, como ves, Jano, eh, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron absolutamente inesperadas en los frentes más dispares. Bueno, pues no solo fue Japón, porque también hubo países europeos que se metieron en la guerra ya con cientos de miles de muertos encima de la mesa. Pues sí, porque en 1915 nuevos contendientes entran en el campo de batalla. A comienzos de 1915, quien decide entrar en la Primera Guerra Mundial fue Italia. Esa Italia que ya hemos dicho al principio, cuando había arrancado la Primera Guerra Mundial, tenía firmado una alianza con Austria y Alemania, una alianza que no llevó a cabo porque en principio era una alianza defensiva. Apoyaría a Austria si Austria era atacada, pero como Austria fue quien declaró la guerra a Serbia, Italia consideró que no estaba vinculada a esa alianza. Pero, según iba avanzando el conflicto, franceses y británicos que andaban resistiendo como podían ahí en el frente del Marne, buscaban nuevos aliados con los que desestabilizar a los imperios, a ya esa coalición de alemanes, austriacos y otomanos, y lo lograron convenciendo a los italianos de entrar en la guerra. Y los van a convencer a cambio de futuras cesiones, porque lo que les prometen es que Italia podrá incorporar una serie de territorios del Imperio Austrohúngaro, algunas zonas de los Alpes, pero sobre todo de la costa del Adriático, de eso que conocemos hoy como o que conocíamos históricamente como la Dalmacia y que hoy es la costa de Croacia. Pues bien, con esa promesa en mente, Italia entra en combate y, como ya hemos explicado hace un momento, entra en combate en la primera mitad de 1915, se lanzan de inmediato contra los austriacos en el frente alpino, en unas guerras brutales con unas bajas terribles y donde realmente la ofensiva italiana nunca logró realmente avanzar e incluso los austriacos hasta lograron hacer retroceder a los italianos hasta el pie de los Alpes, de modo que los italianos demostraron poca eficiencia militar en un momento en el que Austria ya empezaba a estar un tanto apurada. Bien es cierto que ya había ocupado Serbia y Montenegro, pero el frente ruso le exigía un montón de tropas ahí colocadas y poco después, cuando se lance la ofensiva Brusilov, ni siquiera en ese momento los italianos fueron capaces de aprovechar la ventaja de tener a los austriacos muy entretenidos. Al final, cuando concluyó la guerra, tampoco los italianos, pese a haber cambiado de bando, lograron aquello que le habían prometido de partida, ni la península del Trieste ni la Dalmacia. Y eso va a provocar una desazón entre el mundo italiano de hemos perdido un montón de hombres en el campo de batalla, muy interesante porque debido a la incapacidad de los oficiales italianos murieron cientos de miles de italianos, y todo para prácticamente ningún beneficio territorial. De modo que ese mal rollo que generó el hecho de que las potencias vencedoras en el Tratado de Versalles no le dieran a Italia todo lo que habían prometido es lo que va a asentar el germen del movimiento fascista. Pensemos que Mussolini va a tomar el poder tan solo 4 años después de acabar la Primera Guerra Mundial, en 1922, y en gran medida como consecuencia directa de la sensación de haber sido traicionados que los italianos tuvieron por parte de las potencias vencedoras al no recibir todo aquello que le habían prometido. En la segunda mitad de 1915 es cuando entra en combate Bulgaria y lo hace a favor de Austria, Alemania y el Imperio Otomano. ¿Por qué entra en ese combate Bulgaria? Bueno, busca ver qué se puede comer de la Serbia ocupada, incluso si alguno más se puede comer mejor, y lo hace tras la derrota británica de Galípoli. En esos finales de 1915, los búlgaros se podían plantear que entrar a favor de Alemania era entrar a favor de aquel que estaba teniendo las cartas de la victoria. Interesantísimo, porque es una de las características de la Primera Guerra Mundial. La jugada estuvo en tablas hasta que en 1917 lleguen los Estados Unidos. De ahí que en esos finales de 1915 Bulgaria se la juegue apostando por los imperios centrales y, por ejemplo, al año siguiente, en 1916, Rumanía decida entrar en la guerra porque con la ofensiva Brusilov Rusia está haciendo retroceder a austriacos y alemanes y los rumanos se dicen, oye, a lo mejor es el momento oportuno de entrar al combate
como aliado de Rusia, por tanto también de Francia y la Gran Bretaña, porque si los rusos siguen avanzando, de repente yo rumano me puedo comer, qué sé yo, un pedacito del Imperio Austrohúngaro o incluso un pedacito de Bulgaria. A Rumanía la jugada le salió de pena, porque la ofensiva Brusilov se detuvo, alemanes y austriacos lograron contraatacar e incluso lograron atacar a los rumanos y ocupar Rumanía. O sea que por el caso de Rumanía la decisión no fue la más sabia. ¿Quién es el último que va a llegar, la última potencia importante que se va a incorporar a esta guerra? Estados Unidos. Y se va a incorporar ya para 1917, para comienzos de 1917. Recordemos que Estados Unidos había mantenido una posición relativamente neutral, si bien es cierto que suministraba una gran cantidad de equipamiento a la Gran Bretaña. Eso provocó todas estas flotas mercantiles que cruzaban el Atlántico, que comenzaron a ser atacadas por los submarinos alemanes, que pretendían cortar ese abastecimiento de pertrechos, el famoso hundimiento de Lusitania, que terminaría por derivar en la entrada de Estados Unidos en la guerra a favor de Francia y Gran Bretaña. Una entrada en la guerra de Estados Unidos que sería lo que a la larga motivó a Alemania a lanzar su última gran ofensiva en aquel verano de 1918, considerando que había que intentarlo antes de que todas las tropas estadounidenses estuvieran ya volcadas por completo en ese frente de la Europa occidental y fuera imposible ya parar en los pies. Lo interesante está en que con la llegada de Estados Unidos, esa situación de tablas permanente que se habían vivido desde 1914 hasta 1917, pues la balanza cayó del lado de la Entente, de Francia y Gran Bretaña, ahora con su nuevo aliado Estados Unidos, demostrando que quien se había convertido en el nuevo dueño del tablero de juego eran esos Estados Unidos. Muy interesante porque, como digo, antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, lo que se estaba debatiendo, entre otras muchas cuestiones, era quién tenía esa especie de primacía mundial, si el ya consolidado Imperio Británico o el emergente Imperio Alemán. Y la solución en esa disputa fue que ni el uno ni el otro, sino Estados Unidos, una potencia que había venido creciendo de forma notable durante todo el siglo XIX y que cuando se presentó en el campo de batalla a partir de 1917, demostró que tenía la capacidad suficiente para poder conseguir imponer la victoria de su lado. De modo que la entrada en la Guerra Mundial de Estados Unidos vino a demostrar que la nueva potencia mundial era Estados Unidos y no las viejas potencias europeas que habían ido al campo de batalla en aquel verano de 1914, precisamente reclamando esa preponderancia mundial. A partir de aquí es cierto que, según he ido hablando, ha habido otros países que he dejado en la lista, porque fueron muchos, sobre todo a partir de 1917, los que entraron a favor de la Entente, de Francia, Gran Bretaña y más tarde Estados Unidos. O, por ejemplo, hay uno que estaba desde el principio, la pobre Bélgica, que es el primer país que los alemanes van a invadir cuando avanzan sobre Francia y que no será conquistada en su totalidad, sino que tenemos este sector bien en el noroccidente de Bélgica, en torno a la ciudad de Ypres, donde se mantuvieron los belgas con su rey a la cabeza desde el primer día de la guerra hasta el último día de la guerra. Pero más allá de que la cantidad de países que fueron entrando fueron muchos, y en ese sentido, por ejemplo, entran en la guerra también en muchos países hispanoamericanos, lo curioso está en quién fue el último. Y seguro que si yo preguntara, ¿saben ustedes cuál fue el último país que se incorporó a la guerra en esta Primera Guerra Mundial, en esa guerra mundial que habría de concluir en noviembre de 1918? Pues fue Guatemala, que le declaró la guerra a Alemania en la primavera de 1918, creo que fue en el mes de abril. Entonces, claro, cuando ya todo estaba repartida, la jugada ya prácticamente estaba concluida, pues en ese momento Guatemala decidió entrar en la guerra. El caso de Guatemala es el último de los países hispanoamericanos, porque por el camino hay otros países hispanoamericanos que ya se habían apuntado a la Primera Guerra Mundial de una manera muy simbólica, haciendo con ello dos jugadas muy interesantes. Por un lado, mostrar su respeto a la nueva potencia, a Estados Unidos, que ya tenía mucha mano en Hispanoamérica y que iba a tener más en el futuro, así que había que estar a buenas con ellos. Y en segundo lugar, porque en algunas ocasiones se pudo aprovechar la declaración de la guerra para expropiar bienes de los alemanes en estos países
hispanoamericanos. No fue algo sistemático, eso ya se haría, sí, de forma sistemática en la Segunda Guerra Mundial, pero fue un primer movimiento interesante, que en algunos casos, pues, permitió sanear un tanto las arcas públicas, esto de quedarse con algunas propiedades de los alemanes en Hispanoamérica. El caso de Guatemala, ya digo, era durante el gobierno de Estrada Cabrera, un tipo que además había tenido cierta simpatía por el mundo alemán, de modo que debió tener una pequeña contradicción y de ahí que tardara tanto hasta que lo vio clarísimo, que los alemanes perdían para incorporarse a la guerra. Llegados aquí, Jano, pareciera que hemos repasado todo, pero quiero terminar en el frente más singular, que como tú bien sabes es el frente de... Para completar el puzzle nos falta África, Alberto. En efecto, África. En África los alemanes también tenían una serie de colonias, ubicándolas rápidamente. Las actuales Togo, Camerún, Namibia y la parte continental de Tanzania. En algunos casos, en un primer momento, durante el verano de 1914, en algunas de estas colonias se buscó cierta resistencia, muy poquita en Togo y en Camerún, un poco más en el caso de Namibia. Porque en el caso de Namibia, para su incorporación al Imperio Británico, lo que los ingleses hicieron es tirar de las tropas que tenían en Sudáfrica. Pero es que, claro, en Sudáfrica había un pequeño problema. Y es que 15 años atrás había concluido la guerra de los ingleses contra los Boers, contra aquellos descendientes de los neerlandeses, de los holandeses, que se habían opuesto a la ampliación del dominio británico sobre Sudáfrica. Y cuando los ingleses lanzan una primera ofensiva sobre Namibia, sobre lo que hoy es Namibia, sobre el África suroccidental alemana, bien, hay grupos de Boers que se pasan a los alemanes para combatir a los ingleses. Es cierto que aquello tampoco llegó muy lejos. Al final los ingleses, con apoyo de sudafricanos favorables al Imperio Británico, lograron imponerse en el caso de Namibia. Pero el caso más singular fue el de la zona de Tanzania, en la zona de Tanganica, la parte continental de la actual Tanzania. Allí va a haber un militar alemán curiosísimo, Paul von Lettow, que cuando comienza la guerra, en un primer momento, como en el resto de las colonias africanas, lo que le piden de Alemania es resiste, a ver hasta dónde puedes llegar. A medida que las tropas británicas, mucho más numerosas, entran en la zona de Tanganica, pareciera que lo más razonable es rendirse y ya está, hasta aquí ha llegado el asunto. Pero von Lettow consideró que no, que le había ido para combatir y que lo haría. Para lo cual contaba con unos pocos miles de alemanes y sobre todo con unas decenas de miles de africanos que incorporó de forma muy respetuosa a su ejército. Los trató por igual a sus soldados africanos que a sus soldados alemanes. Para finales de 1914, Lettow ya no tenía conexión real con Alemania, no iba a recibir más recursos desde Alemania. De modo que consideró que en vez de enfrentarse en campo abierto a los británicos, lo mejor que podía hacer era una guerra de guerrillas, para lo cual sus tropas africanas le iban a resultar tremendamente útiles. Una guerra de guerrillas encaminada a que los británicos tuvieran que seguir enviando soldados desde Sudáfrica a Tanganica y, por tanto, esos soldados africanos no pudieran reforzar a los ejércitos británicos en Europa. En ese sentido, hemos de pensar la cantidad de africanos que se incorporaron a los ejércitos, tanto franceses como británicos, en el frente occidental. Y estamos hablando de cientos de miles de soldados que dejaron su vida en ese frente occidental. Es muy llamativo. Yo recuerdo en los años que yo estudiaba en Francia, tuve un montón de amigos que siempre me contaban que los primeros negros que sus abuelos habían visto fueron en la Primera Guerra Mundial, sobre todo los senegaleses, llamados al ejército francés. Senegal era una colonia francesa, que desembarcaron en Marsella y que cruzaron toda Francia hasta llegar a esa frontera con Bélgica, donde estaban los principales campos de batalla. Y claro, los franceses por primera vez veían esa gran cantidad de gente negra que andaba cruzando su país. Pues bueno, lo que va a conseguir Lettow en Tanganica es que hay una parte importante de las guarniciones sudafricanas que podrían haber ido al frente occidental y que van a tenerse que entretener, porque estamos hablando de decenas de miles de soldados, en tratar de capturar a este minúsculo ejército alemán que se mantuvo en Tanganica, que se mantuvo y no se rindió hasta creo que es el 20 o 21 de noviembre de 1918.
cuando ya se había firmado el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, en aquel 11 de noviembre de 1918, el último ejército alemán que se rindió no estaba en Europa, estaba en Tanganica, el ejército de Paul von Lettow, que aguantó gracias a esa táctica de guerra de guerrillas. Muy llamativo porque regresó después a Alemania y fue recibido con todos los honores, porque después de todo fue un caballero que nunca fue derrotado por los ingleses. Logró mantener el tipo hasta el final de la guerra y más allá, porque se rindió cuando, 10 días después de que el armisticio estuviera firmado. Con todo, más allá de esta curiosa anécdota, hay algo importante a entender en el caso de cómo se vio involucrada África en la Primera Guerra Mundial, que en gran medida es algo que también va a suceder con la India, pero que en el caso de África es todavía más marcado, y es el hecho de, como acabo de decir, los cientos de miles de jóvenes africanos que fueron enrolados en los ejércitos británicos y franceses y enviados a los campos de batalla. Muchos de ellos murieron allí, otros regresaron. Los que regresaron volvieron con algunas ideas novedosas y sobre todo con una conciencia de sí mismos muy interesante, porque ese soldado negro que en su África natal no dejaba de ser una especie de súbdito del Imperio Británico o francés y que por tanto estaba en una condición inferior a la del blanco que pudiera estar, me da igual que sea Sudáfrica o Senegal, cuando estaba en el campo de batalla o estaba en la retaguardia descansando del campo de batalla, de repente tenía una condición superior a la que él mismo había disfrutado en su país natal. De modo que regresan algunos con algunas ideas de cambio interesantes, pero unas ideas de cambio que no se pudieron llevar a cabo. O sea, no hay un proceso de descolonización de África o no hay un proceso de guerras de independencia en África tras la Primera Guerra Mundial, sencillamente porque la mayor parte de los jóvenes que podían haber llevado a cabo ese movimiento habían muerto en las trincheras en Europa. De ahí que la descolonización de África se puede llevar a cabo después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando 30, 40 años después de haber acabado la Primera Guerra Mundial, cuando demográficamente los africanos se habían vuelto a renovar y volvían a tener jóvenes capaces de plantarle cara a la metrópoli y reclamar esa independencia. De nuevo, otras de esas consecuencias inesperadas de la Primera Guerra Mundial. Si al final de la Primera Guerra Mundial ya no solamente es que se descompongan los imperios perdedores, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano, pero es que si los imperios vencedores, Francia y la Gran Bretaña, lograron aguantar el tipo, es que en gran medida lo consiguieron porque vaciaron de jóvenes que podían haber sido revolucionarios, levantiscos, independentistas, su imperio, porque los enviaron a las trincheras y muriendo allí de forma inesperada, o a lo mejor no tan inesperada, lograron evitar que se convirtieran en un motor para la independencia de esos países. Y hasta aquí, Jano, lo que quería compartir sobre los otros frentes de la Primera Guerra Mundial y sobre todo las consecuencias históricas que esos otros frentes abrieron de la historia del siglo XX y en algunos casos hasta comienzos del siglo XXI. Pues nada, Alberto, has tocado todos los frentes prácticamente. Quizás haya que hacer un programa en el futuro a la parte más tradicional, al frente de Europa, y entonces regresar a las batallas del Marne y del Verdún y de Somme y demás. Sí que son las más conocidas, pero... Las más conocidas, pero... Es curioso, cómo hasta nuestros días perdura todavía conflictos de la Primera Guerra Mundial. Es curioso en los otros frentes, porque al final en el frente europeo se resolvió. O sea, sí. Hoy bueno, hay alguno todavía. Pero hoy Francia y Alemania viven una entente cordial casi perfecta. Sí. Mientras que los otros frentes son los que, como hemos visto hoy, pues han perdurado hasta nuestro siglo XXI. Pues nada, yo me despido ya. Un placer, como siempre, acompañarte aquí en Pedazos de Historia. Y también a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, recordarles, mi libro El Renacimiento, el arte que conquistó el mundo, ya está en todas las librerías y por Amazon. Y otra cuestión importante a recordarles, para que podamos seguir adelante con la producción de Big One, necesitamos su apoyo, de modo que están cordialmente invitados a que pasen a formar parte de nuestro club de socios. Y solamente me queda pedirles, emplazarles a una futura edición de Pedazos de Historia.